La película empieza con una madre y su hija. La madre se llama Yushi y la hija se llama Mi. Me todavía es pequeña, no va a la escuela y todos los días algunos niños vienen a jugar con ella. Un día, cuando otros niños llegan a jugar con Mi, a Yushi le viene algo a la mente y después de revisar bien la casa, se pone a hacer eso. Pero cuando vuelve a casa, no encuentra a ningún niño, ni siquiera a Mi. Por un rato, piensa que quizá están jugando con sus amigos o se han ido a sus casas. Pero cuando pasa mucho tiempo, ella investiga. Los niños le dicen que Me lleva mucho tiempo desaparecida. Al oír eso, se pone súper nerviosa. Después de buscar a Me por todos lados, llama a su esposo y le dice que Me está desaparecida. Para ese momento, la policía ya ha llegado a su casa y ella ha puesto una denuncia. La policía y hasta todos los demás pasan todo el día tratando de encontrar a Me. Pero Mi no aparece por ningún lado. Todos regresan a casa agotados. Por la noche, cuando Yushi va a la lavadora para guardar la ropa sucia, grita a todo pulmón porque su hija, Mi, quedó atrapada dentro de la máquina y se asfixió hasta morir. Fue una pérdida enorme para Yu. Pasa un año y vemos que Yu todavía no se ha recuperado del trauma. Ahora entiende, porque sabía que la cerradura de su máquina estaba defectuosa. Si la hubiera cambiado unos días antes, quizá el accidente no hubiera pasado. A pesar de muchas terapias, sigue sin poder superarlo. Un día, la mamá de Yushi le trae un folleto. En él se describe un templo donde llevan las pertenencias de los difuntos y las queman en un ritual para poder seguir adelante. La mamá de Yushi quería que ella visitan ese templo y Yushi también está metida en sus pensamientos. Pero de repente, el folleto se le cae a Yu de la mano, que estaba parada cerca de la ventana y por el viento fuerte empieza a volar hacia adelante. Yushi corre a atraparlo y el folleto cae sobre una caja de muñecas. Yoshi mira la muñeca dentro de esa caja vieja y rara. Por alguna razón, le atrae mucho, como si fuera su propia hija. Compra la muñeca y la lleva a casa. Esa noche, cuando el esposo de Yu llega, nota que Yu está muy feliz hoy. Él está sorprendido y encantado con este cambio en ella. Yu incluso había preparado una comida deliciosa para todos. Se sienta feliz en la mesa y se queda impactado al ver una muñeca en la silla de su hija. Se queda en silencio al verla, sabiendo que si la muñeca era lo que había mejorado el ánimo de Yu, no se la quitaría. Los días pasan así, mientras Shi cuida la muñeca como si fuera su propia hija. Le trae ropa, la baña, la lava y la limpia. Y lo más raro que notamos es que la muñeca, el cabello y las uñas siguen creciendo, incluso Yu las recorta. Pero ella misma no se da cuenta de que es solo una muñeca. ¿Cómo puede crecer su cabello o sus uñas? Aunque haya pasado tanto tiempo, cada vez que el abuelo Hiko veía la muñeca de Yu, se asustaba. Nunca le causaba buena sensación. Un día, incluso llevó a Yushi al doctor y le contó sobre la muñeca. El doctor llamó al abuelo Hiko personalmente y le dijo que no le quitara la muñeca a Yushi. Ella se comportaba como un animal con su esposa, justo como suele pasar. Crían a los animales como si fueran sus hijos y siguen adelante. Yoshi sigue adelante por culpa de la muñeca. El abuelo Eiko lo entiende y la vida empieza a volver a la normalidad. Durante ese tiempo, reciben la buena noticia de que pronto nacerá un bebé. Era como si una nueva vida hubiera llegado a la casa de Yushi. Ella empezó a vivir de nuevo. Pasó un tiempo y tuvieron otra hija, completando su familia. La llamaron igual que a su primera hija. Después del nacimiento de Maimi, Yushi parecía haberse olvidado de la muñeca. No la tiró, pero empezó a guardarla aparte. A veces, Yushi usaba la muñeca para calmar a Mai. Un día, viendo por el monitor del bebé, se dio cuenta de que había dejado la muñeca junto a Mai. Ahora la muñeca estaba encima de Mai. Yushi y su mamá corrieron de inmediato hacia Mai y vieron que estaba llorando, y que el pelo de la muñeca le había lastimado el cuello. Se pusieron muy preocupadas y la mamá de Yu, enfadada, tiró la muñeca a un lado. Le contó todo esto a su esposo, Dada Hiko, quien decidió volver a encerrar la muñeca. Cuando entró al cuarto de su hija para hacerlo, primero, observa la caja de la muñeca, donde aparecen escritas unas invocaciones bastante extrañas. Dada prefiere no darle importancia y entre los dos vuelven a cerrarla.
Con el paso del tiempo, todo parece estar en calma. Mai ha crecido y ahora asiste a la escuela. Un día, al volver a casa, encuentra unas canicas. De repente, una de ellas comienza a rodar sola hacia su closet y termina entrando dentro. Al abrir el closet para buscarla, encuentra la caja de la muñeca y la saca. Cuando le enseña la muñeca a Yushi, él se sorprende un poco, pero no le presta demasiada atención, ya que solo era una muñeca. Sin embargo, Yushi nota algo raro. El pelo de la muñeca ha crecido un montón, y ella recuerda perfectamente que ella misma se lo cortó. Más tarde esa noche, cuando le dice a su abuelo que el pelo y las uñas de la muñeca han crecido, él no le presta mucha atención y le dice: «Es una muñeca vieja, ¿quién sabe si las cortaste o no?». Yushi pasa de eso, y la vida vuelve a la normalidad. Un día, vemos a Mai hablando con la muñeca, y escuchamos su voz, confirmando que es una muñeca viva. De manera similar, una noche, Mike se asusta de la muñeca, y ella viene a dormir con Yushi, diciéndole que no sabe por qué, pero le tiene miedo a la muñeca. Yushi sigue sin prestar mucha atención a las palabras de su hijo. Al día siguiente, una de las amigas de Mai y su mamá van a la casa de Yushi. Los dos niños entran al cuarto y empiezan a jugar con la muñeca, cuando de repente la otra niña que había venido empieza a llorar fuerte. Cuando las dos mujeres entran al cuarto para revisar, descubren que la niña nueva tenía marcas de mordidas en la mano. Mike y la niña: «Diles que la muñeca fue la que lo hizo. La muñeca le mordió a la niña». Pero ninguno de los dos quiere creerlo, y Yushi piensa que debe haber sido Mike quien estaba mintiendo por miedo y culpando a la muñeca. De todos modos, ella se disculpa con la mamá de la otra niña, pide perdón y se van. Luego, mientras trabaja de noche, Yushi entra en la habitación de Mai y ve que Mai tenía una bolsa de papel en la cara. Sin hacer caso, empieza a notar lo desordenada que está la ropa de Mai. Mientras empezaba a ordenar el cuarto, se enfureció porque Mai había recortado todas las fotos de su hija mayor. Había arruinado muchas fotos familiares, y eso enfureció a Yushi. Para regañar a Mai, levantó el papel que tenía en la cabeza y vio que ella estaba sentada allí, con Mai siguiéndola detrás. Este fue el segundo incidente del día. Yushi lo ignoró por el momento, pero al día siguiente recibió una llamada de la escuela. La profesora de dibujo de Mai había llamado urgentemente a Yushi porque Mai había dibujado a una madre y una hija colgadas de una soga, un dibujo muy perturbador. ¿Cómo podían ser tan perturbadores los pensamientos de un niño? Esto incluso alteró a Yushi. Yushi también había hecho otro dibujo, en el que una niña caminaba sobre el agua. Esta vez, Yushi entendió que todo estaba pasando por culpa de la muñeca, pero aún así se negó a hablar con alguien y se fue a dormir. Por la noche, Mai volvió a aparecerse asustada. Cuando Yushi empezó a acariciarla, se dio cuenta de que no era Mai. Al mirar su regazo, vio la muñeca. Gritó fuerte y el abuelo Iko se despertó. El abuelo Iko la calmó y la ayudó a dormir. Nadie le hizo caso. Pero Yushi ya había decidido que le contaría la verdad sobre la muñeca al abuelo Hiko por la mañana. Pero el abuelo Iko todavía salía a caminar temprano, así que salió de la casa. Yushi, furiosa, metió la muñeca en una bolsa y la tiró a la basura. Después volvió a casa para preparar la cena. De repente, escuchó que la puerta principal se abría. Cuando fue a revisar, encontró la muñeca sentada en la puerta con una bolsa de papel en la cabeza. Furiosa, Yushi empezó a golpear la cabeza de la muñeca con el rodillo que tenía en la mano. Ella casi lo aplasta por completo. Pero justo después, ve la muñeca sentada en la cama de Mai, y la persona que había matado no era otra que su propia hija, Mai. Al ver eso, grita fuerte y vuelve en sí. Todo había sido una pesadilla, tal vez la muñeca misma se lo había mostrado. En cuanto recuperó el conocimiento, sonó el timbre. Esta vez, cuando Yushi fue a revisar, la muñeca estaba efectivamente afuera de la puerta y los trabajadores municipales la habían puesto de nuevo con una nota, ya que algo tan grande, el desecho estaba prohibido. Yushi se enfurece, baja la muñeca, se la entrega a los recolectores de basura y después de hablar con ellos, mete la muñeca en el camión municipal. Los hombres están de acuerdo. Yushi se relaja y vuelve a casa.
Estaba haciendo sus tareas de siempre cuando de repente escuchó un ruido afuera. Al salir y ver qué pasaba, quedó completamente destrozada. El hombre a quien le había dado la muñeca murió aplastado dentro de su propio camión de basura. Una muerte tan horrible que nadie pudo ni siquiera verla. Yu quedó devastada porque se dio cuenta de que la muñeca había hecho todo esto. Cuando regresa de la escena del asesinato, ve a su hija sosteniendo la muñeca en la mano, furiosa con Yushi por darle la muñeca al basurero. Yushi tampoco entiende quién le dijo esas cosas a su hija Mai. En ese momento, notamos de nuevo que el cabello de la muñeca ha crecido. Yushi no le dice nada a su hija y regresan a casa con la muñeca. Pero ahora Yu ha empezado a vigilar constantemente a su hija y a la muñeca. Incluso le cuenta a su abuelo Hikako sobre sus miedos. Pero ella siente que alguien corre detrás de ella. Va a la habitación de Mai y la ve escondida debajo de la manta. Cuando levanta la manta para buscarla, Mai se mete inmediatamente debajo de la cama. Cuando Yushi mira bajo la cama, no hay nadie. Y ahora un objeto invisible, cubriéndose con una manta, sale corriendo. Yushi lo ve y no es un muñeco, no es su hija. Era alguna entidad maligna. Yushi se aterra aún más, recordando la vez que su primera hija, Mai, murió escondida dentro de una lavadora. Rápidamente, ella siente que alguien corre detrás de ella. Va a la habitación de Mai y la ve escondida debajo de la manta. Cuando levanta la manta para buscarla, Mai se mete inmediatamente debajo de la cama. Cuando Yushi mira bajo la cama, no hay nadie. Y ahora, un objeto invisible, cubriéndose con una manta, sale corriendo. Yushi lo ve y no es un muñeco, no es su hija. Era alguna entidad maligna. Yushi se aterra aún más, recordando la vez que su primera hija, Mai, murió escondida dentro de una lavadora. Rápidamente, va al cuarto de lavado y descubre que su hija efectivamente estaba escondida dentro de la lavadora. Al abrirla, una chica con aspecto aterrador la ataca. Ella intenta golpear a Yushi, pero Yu la empuja y la tira al suelo. Resulta que era su propia hija, Mai, quien está gravemente herida por la caída desde tanta altura. La llevan al hospital de inmediato. Durante el examen, encuentran que el cuerpo de Mai tiene aún más heridas, incluyendo marcas en la cintura que parecen de tortura, o rayada con las uñas. Incluso, el abuelo Heiko empieza a creer en la muñeca, y para ese momento, Yuji está completamente destrozada. Su verano se acabó. Le dice al abuelo Eiko que vaya a hacer un ritual con la muñeca, pero para deshacerse de ella. El abuelo Eiko regresa a casa y busca en la caja los hechizos. Encuentra el nombre de Yasumoto escrito en ella. Al investigar, descubre que era un fabricante de muñecas muy famoso. Ve muchas muñecas hechas por Yasumoto que se parecen exactamente a esa muñeca. Mientras tanto, el templo con el que se contactó les cuenta sobre la muñeca y les envía una foto de la caja de la muñeca. Él lo contacta de inmediato y le dice que tenga mucho cuidado. La muñeca que tienes no es una muñeca común, es una muñeca viva y seguro te hará daño. Vamos a ir a recogerla antes de que te pase algo malo. El abuelo Eiko, que nunca había oído hablar de esas cosas, es el único que alguna vez supo de ellas. Él no las conocía. Está confundido sobre qué son las muñecas vivas. Las busca en YouTube y encuentra una historia sobre un grupo de personas que iban al pueblo de Yasumoto para descubrir la verdad sobre las muñecas vivientes. La historia que esos niños habían escuchado sobre las muñecas vivientes era que un día la hija de Yasumoto desapareció y nunca fue encontrada. Desde ese día, su esposa empezó a creer que el alma de su hija había entrado en una muñeca hecha por Yasumoto y comenzó a cuidarla como si fuera su propia hija. Un día, cuando la esposa de Yasumoto murió, él enterró la muñeca con ella. Sin embargo, algún tiempo después, la muñeca fue visto vagando por el bosque. La gente inventó muchas historias. Una de ellas decía que la muñeca se había escapado de la tumba y había empezado a buscar a su dueña, Rei, la hija de Yasumudo, a quien nadie había podido encontrar. El abuelo Ei, que estaba pendiente de esta historia, no lo podía creer, así que buscó noticias sobre la desaparición de Rei y resultó ser cierto. Se comprobó que ese día la muñeca no había estado en casa, sino en la casa de la madre de Yushi, donde la muñeca había revelado su verdadera identidad.
había estado acosando abiertamente a la madre de Yushi e incluso la había atacado 2 o 3 veces. Así que la madre de Yushi llamó al abuelo Eiko y le contó todo. El abuelo Eiko aceptó inmediatamente ir a su casa, pero cuando ella volvió adentro, se dio cuenta de que no estaba en casa en ese momento. Salió a buscarla y la encontró sentada en un puente. Rápidamente la apartó del puente, porque en cualquier momento podría haberse caído al río y muerto. Regresando a casa con la niña, ella ve que el abuelo Hiko ha llegado a su edificio. Yo estaba con el abuelo Hiko y yo sostenía la muñeca. Si yo y la muñeca estábamos ahí, ¿a quién salvó la mamá de Yoshi? Al mirar alrededor, se da cuenta de que todo lo que hizo fue una alucinación o un truco de la muñeca. La mamá de Yoshi también tenía marcas de mordidas en las manos y los pies. Las grabaciones de CCTV muestran que la muñeca fue la responsable de todas las acciones y que estaba sentada en el puente en ese momento haciendo todos esos trucos. El abuelo Hiko todavía no podía creer que una muñeca podría hacer mucho. Así que compara las marcas de mordida en su reloj y mano con los dientes de su hija, pero no coinciden. El abuelo Ko empieza a sospechar que algo no está bien. Al día siguiente, llega el dueño del templo y le quita la caja de la muñeca. Envolvieron la muñeca en un paño blanco y comenzaron a hacer rituales. Después, la queman junto con varias muñecas más. Pero aquí descubrimos la verdadera identidad del sacerdote. En realidad no quemaron la muñeca de verdad porque era una pieza de entrada y podría valer mucho dinero. Usaron una muñeca falsa a propósito para engañar a Yushi y al abuelo Hiko y vender la verdadera. Justo cuando el sacerdote está por llevar la muñeca a la estación, de repente le empieza a salir pelo de la boca. Mientras intenta sacarse el pelo, tropieza y cae sobre el acelerador, muriendo al instante. La condición del sacerdote empeora y todos lo recogen y lo llevan a un hospital de urgencias. Vemos que el abuelo Echo también trabajaba ahí y todos descubren la verdad del sacerdote. Asustado, el sacerdote devuelve la muñeca al abuelo Echo, explicando que la muñeca en realidad es una maldición y que fue su deuda, el alcoholismo, lo que causó la condición del otro sacerdote. Justo entonces llega una de las enfermeras del abuelo Echo. Al recoger la muñeca, se le cae un diente de la boca y le queda en la mano. La enfermera queda asombrada. ¿Cómo pudo pasar eso? Un diente en la boca de una muñeca. Entonces le hacen una resonancia magnética a la muñeca y descubren que dentro tenía todo el esqueleto de una niña humana. Era un diente. Eso dejó a todos en shock. Inmediatamente informan a la policía y se llevan la muñeca para investigarla. Pero como el sacerdote y el abuelo saben lo que esta muñeca puede hacer, deciden perseguir el coche de policía para evitar que la muñeca le haga daño. De repente, el policía encuentra la muñeca. Encuentra una fotografía. Cuando la mira, aparece el rostro aterrador de la muñeca, lo que lo asusta tanto que pierde la concentración. De repente, en la carretera aparece una chica atada a un carrito de compras. Él intenta frenar, pero no lo logra, y la chica queda atrapada en la rueda de su coche. El policía queda impactado y desconcertado por todo lo que acaba de pasar. Vemos que en ese momento otro hombre acompaña a Yushi. Después de escuchar toda la historia de la muñeca, la mete en la misma caja y se la lleva. La intención de este hombre era destruir las energías malignas de la muñeca. Las lleva a la casa de un policía retirado llamado Harun, que ahora está en silla de ruedas. Él se presenta y luego empieza a contarles la verdadera historia de la muñeca. Explica que un día, Yasumoto llegó a la comisaría donde él trabajaba. Yasumoto es la misma persona que solía hacer las mejores muñecas de Japón, y sus muñecas eran muy caros en ese tiempo. Él era muy famoso, pero el día que vino a verme, se veía muy triste. Me contó una verdad muy terrible sobre una muñeca. La historia trata del nacimiento de una hija en la familia de Yasumoto. La esposa de Yasumoto estaba descontenta con la niña. Ella quería un hijo, pero nada pudo cambiar lo que había pasado. Pasó el tiempo, la niña creció y aún así no tuvieron más hijos. En esa rabia y tristeza, la esposa de Yasumoto colgó a su hija y luego se colgó ella misma. Pero como la cuerda era débil, se rompió. La esposa de Yasumoto sobrevivió, pero su hija no. Cuando Yasumoto se enteró de esto, quedó destrozado. Amaba mucho a su esposa,
El crimen de su esposa habría quedado impune. Así que fingió llevar a su hija por el pueblo y luego disolvió en secreto su cuerpo muerto en agua hirviendo. Cuando el cuerpo se disolvió por completo, hizo una muñeca completa con su esqueleto. Y fue esa muñeca la que ahora tenía Yushor en sus manos. Su esposa, profundamente avergonzada de sus actos, empezó a quedarse con la muñeca. Unos días después, ella también murió de tristeza. Su último deseo antes de morir fue ser enterrada en la misma olla donde habían cocido a su hija y enterrar la muñeca con ella. Todo pasó tal como había prometido. Este policía explica que Yasumoto vino a verme en ese momento para confesar su crimen. Presentamos una denuncia en su contra, pero para arrestarlo necesitábamos pruebas en su contra. Yasumoto nos llevó al lugar donde estaban enterradas su esposa y su hija. Y cuando excavamos la tumba, solo estaba la esposa de Yasumoto. Alguien se había llevado la muñeca, pero no la muñeca en sí, porque las muñecas de Yasumoto solían valer mucho dinero. El hombre que trajo a Yushi y al abuelo Eiko aquí explica que tiene una manera de acabar con el mal de la muñeca. De destruir su forma demoníaca, empieza un ritual, diciendo que después de este ritual deben encontrar la verdadera tumba de la muñeca y enterrarla ahí. Antes del ritual, averiguan la ubicación exacta de la tumba. Pero antes de que puedan empezar, la muñeca desata una tormenta terrible sobre ellos. Destruye todo. Las luces parpadean y la gente se tambalea. Las cosas se caen y ven la forma aterradora de la muñeca. Como resultado, el sacerdote también ha resultado gravemente herido. El sacerdote dice que no y vierte agua bendita sobre la muñeca para calmarla. Luego terminan su ritual, ya que el sacerdote estaba herido y no podía continuar. Por eso, le encarga a Yushi y al abuelo Hiko la siguiente tarea: bajar la muñeca a la fosa cavada. Llegan al lugar correcto. El abuelo Hei levanta la tapa de la fosa y Yushi baja la muñeca adentro. Mientras tanto, dentro cae una foto de su hija mayor, lo que lo enfurece. Justo cuando ella está a punto de alcanzar la foto, la muñeca de repente cobra vida y la agarra, jalándola hacia adentro, obligando al abuelo Hei a rescatar a su esposa. En ese momento, los dos viven una situación parecida, como si su propia hija estuviera atrapada dentro de una lavadora. El abuelo Hiko está lavando, rompe la máquina y saca a su hija. Pero en realidad se muestra que el abuelo Hiko sí sacó a su esposa, pero su cabello todavía estaba atrapada dentro de la caña. Aoshi se libera cortándose el cabello. Finalmente, se liberan de esta pesadilla y regresan a casa. Sus vidas se vuelven mucho más normales. Pasa un tiempo y vemos que el sacerdote que hizo el ritual viene a visitar a Yu y al abuelo Ko. Aquí, la madre de Yushi le muestra al sacerdote un video del monitor para bebés, donde claramente me ve hablando con la muñeca. Le estaba diciendo a la muñeca: no quiero ir a casa porque mi mamá me pega mucho, quiero quedarme aquí contigo porque Yu me ha dado un amor de madre, y yo quiero ese amor maternal. Esto hizo que la madre de Yu se sintiera un poco incómoda. Sentía que algo no estaba bien y que el ritual no había terminado. Aquí se revela un giro importante. La verdadera hija de Yushi y del abuelo Hio seguía con la madre de Yushi. El abuelo Hiko y Yushi no habían ido a buscarla desde que regresaron de la isla. La madre de Yushi ni siquiera había tenido contacto con ellos, por eso ella se puso en contacto con el sacerdote. Pero por otro lado, vemos a Yushi y al abuelo Hiko llevando una vida normal, incluso cargando a su hija con ellos. Pero no sabían que la persona que llevaban no era su verdadera hija. En realidad, era la muñeca malvada que habían sacado del caldero. En ese momento, la muñeca había poseído tanto al abuelo Hiko como a Yushi, por eso la muñeca estaba con ellos. La muñeca cumplió su promesa. Anhelaba el amor de su madre y ahora vive con Yushi recibiendo ese amor. Mientras que la verdadera hija de Yu anhela el amor de su madre, esta espeluznante película termina con un final lejos de ser feliz.